Televidentes, reciban un saludo muy especial. El día de hoy en este programa Antesala tenemos a una invitada de acá del municipio del Carmen de Viboral. Se trata de Mónica Pelayo, abogada especialista, que nos va a estar hablando de un tema muy importante que de alguna u otra manera se hace desconocido también para la comunidad en general. Mónica, bienvenida a Antesala, qué gusto tenerla con nosotros. Hola Juli, muy buenas, ¿cómo estás? Encantada de estar por aquí nuevamente, muchas gracias por invitarme. A ti mil gracias por aceptar la invitación y bueno, Moni, vamos a hablar entonces de un tema que en muchas ocasiones pues para nadie es un secreto, que tal vez puede ser del común, pero pues que nos cuesta un poquito entenderlo en muchas ocasiones, y es la diferencia entre el matrimonio y la unión libre, ¿cierto? Dos, digamos, momentos que son muy diferentes, pero que de alguna u otra manera pues en muchas ocasiones tratamos como de mezclar. Vamos a hablar entonces, Moni, de este tema y a la comunidad en general, obviamente, pues que es un tema que está ahí inmerso en la cotidianidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es como esa diferencia? Sí, claro, Juli, mira, hay unas diferencias muy grandes en estar casados y en estar en unión libre. Técnicamente se llama pues matrimonio y unión marital de hecho, ¿sí? Una de las grandes diferencias pues que a toda luz se ve es primero que el uno pues es una bendición y que estamos pues legalizados y de una vez. En el otro, pues es una unión de voluntades de las personas para entrar a convivir y a generar una convivencia. Entonces, eso es como lo principal, la parte espiritual. Y en la parte legal, obviamente hay grandes diferencias desde la misma Constitución. Por ejemplo, cuando nos casamos ante lo civil y lo religioso, inmediatamente se ganan derechos, se generan unos derechos. Sale a la vida legal, a la vida judicial, cobra vida y se tiene pues como todas las garantías, mientras que cuando estamos en esa convivencia de unión marital de hecho, tenemos que primero convivir como mínimo 2 años para que eso pueda tener una vigencia, una legalidad. Sin embargo, ahí no cobra vida. Parece muy paradójico, pero realmente la unión marital, ¿cuándo coge vida? Cuando muere. Ejemplo, por decir algo, cuando me divorcio, o cuando una de las dos partes fallece. Okay. Entonces, la unión marital de hecho se crea en el momento en que se termina, se disuelve y se tiene apenas 1 año para poderla generar. O sea, si tú dentro de ese año, cuando se genera el momento de la disolución, de la terminación, que se separan o que fallece una de las dos, la persona que quede con beneficios y que quiera hacer una reclamación frente a los derechos patrimoniales, que ahí es otra diferencia, en el matrimonio se conforma una sociedad conyugal, inmediatamente se casan, al día siguiente ya tienen una sociedad conyugal. En la unión marital no, en la unión marital para que se conforme una sociedad patrimonial, en el matrimonio es sociedad conyugal y en la unión marital es sociedad patrimonial, porque no vamos a conformar esa sociedad conyugal, sino que es una voluntad de empezar a adquirir bienes conjuntos. Pero, ¿qué pasa con eso? Que esa adquisición de bienes conjuntos no se va a generar sino en el momento en que se termina. Claro. Entonces, y se tiene 1 año para eso. Ahorita, hace poquito me pasó un casito muy peculiar aquí que me dio mucho pesar con la señora, y fue que en su desconocimiento ella vivía 18 años con la pareja, falleció, y hubo un enredito ahí con los hijos y hicieron sucesión y no la tuvieron en cuenta, y ella tenía que salir dentro de ese año a hacer todo el proceso judicial, porque eso se tiene que declarar por proceso judicial. Uno va ante un juez para que le declaren la unión marital de hecho para poder reclamar las propiedades, y ella dejó pasar el año, se dio cuenta a los 2 años y ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer. Bueno, Moni, hay una pregunta, digamos, que es como el núcleo y es el centro, y es, si yo estoy en unión libre, ¿cierto? No estoy casada, pero estoy en unión libre, ¿cuánto tiempo debo estar viviendo con la persona? ¿O cómo declaro yo de que viví, por ejemplo, en el caso de la señora, 18 años? O sea, ¿cómo uno prueba, digamos, como esta circunstancia? Porque en muchas ocasiones se dice como, no, es que pues yo ya estoy viviendo con la persona, entonces ya tengo derecho a la mitad, ¿cierto? ¿Cómo se debe hacer o cómo es, digamos, como este método para usted probarlo ante un juez, por ejemplo? Exacto. Como te decía ahorita, ellos tienen que esperar al momento en que haya una de las dos circunstancias, que se separen o que fallezca. Cuando eso sucede, tiene 1 año para acudir ante las instancias judiciales para que se declare esa unión marital de hecho y esa sociedad patrimonial.
¿Cómo lo pruebo? Con testigos, muchas veces, a veces pues los tienen afiliados al sistema de seguridad social como beneficiarios, hay unas ciertas señales pues que se pueden determinar de que efectivamente esa persona convivió con esa otra ese tiempo estimado, pero como mínimo deben de convivir 2 años, o sea, deben de haber convivido 2 años para que se pueda crear esa sociedad. Si convivió 1 año, 1 año y medio y falleció, se separaron, ya ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? O sea, porque no se creó, mientras que en el matrimonio sí se crea inmediatamente. Entonces, en el matrimonio así tenga las propiedades a mi nombre y el otro no aparezca en el certificado, va a ser de la sociedad, o sea, no tengo que especificar que tengo que estar los dos ahí, mientras que en la unión marital debo especificar a los dos, o por lo menos, si está en nombre de uno, ir a hacer el procedimiento después para hacer el reclamo. Okay. Cuando yo me caso, y digamos antes de uno casarse, pues existe la probabilidad o hay alguna posibilidad de que yo diga, no, o sea, como yo conseguí esto y esto y esto y esto, pues yo quiero que eso esté a mi nombre y no quiero que... Puede pasar, ¿cierto? En el mundo estamos Sí. y se puede dar la posibilidad. Digamos, entonces, ¿existe alguna probabilidad de que después de que la persona se case haya como algún documento legal que le diga como que pues mi casa, mi carro, no sé qué, pues es mío si me llego a separar? O efectivamente después de que yo me case, inmediatamente esa parte también entra obviamente la otra persona. Mira, ahí es una gran diferencia y es que yo sí puedo cubrir mis bienes antes, pero es antes de casarme. O sea, si ya me casé, ya no lo puedo hacer. Es antes de casarme, es a través de las capitulaciones matrimoniales. Entonces yo hago capitulaciones para que ciertos bienes no entren en la sociedad conyugal que voy a conformar. Las capitulaciones pueden ser totales o parciales. ¿Qué quiere decir eso? Totales es que definitivamente antes y después del matrimonio nada de lo que yo consiga va a ser de mi pareja. Parciales es que lo que yo tengo antes del matrimonio no va a entrar en la sociedad, pero lo que consigamos después del matrimonio sí va a entrar en la sociedad conyugal. Entonces, esas capitulaciones se realizan solamente para bienes inmuebles, la casa, la finca y eso. Para bienes muebles no es necesario, porque los bienes, perdón, me equivoqué, es para bienes muebles, es al contrario, se hace para bienes muebles, no para bienes inmuebles. Porque si yo tengo una casa antes del matrimonio, eso de entrada no entra en la sociedad conyugal, no necesito hacer capitulaciones para eso, pero para los bienes muebles sí, el carro, la moto, los muebles, todo eso, yo sí tengo que hacer estas capitulaciones para que esos bienes no entren en la sociedad conyugal. En la unión marital, de hecho, también puedo cubrir esa parte, yo puedo hacer una declaración de capitulaciones patrimoniales, no son matrimoniales sino patrimoniales, para que en ningún momento se conforme esa sociedad patrimonial. Bueno, son temas que de alguna u otra manera pues son interesantes porque no es solamente pues uno casarse o no es solamente irse a convivir con una persona, porque obviamente ahí también pues entra el tema legal. Hay una pregunta también muy curiosa y es, ¿qué pasa si yo me caso, nunca me divorcio, pero me voy a vivir entonces en unión libre con otra persona? O sea, estaría en ambas situaciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ahí? Ahí lastimosamente pierde la unión marital. Siempre va a prevalecer el matrimonio, sobre todo. Entonces, si me casé pero no hice la liquidación de la sociedad conyugal, no me divorcié, entonces ahí se genera que hay un choque de beneficios. Entonces, prima el matrimonio. O sea, si hubo matrimonio y yo me casé y ya llevo separada 30 años, y que dicen que no, que es que ya son sin validez, no, porque el matrimonio, para que pierda su validez, tiene que haber un divorcio. Y tiene que haber una liquidación de la sociedad conyugal. Yo me puedo divorciar sin hacer liquidación y puedo hacer liquidación sin hacer divorcio. Entonces hay que tener claro eso. Entonces, si yo estoy casada y no he liquidado la sociedad conyugal y me encuentro todavía sin divorcio, sin nada, entonces esa unión marital de hecho nunca va a salir a la vida jurídica. Y los bienes que haya conseguido con esa persona en esa unión marital de hecho entrarían a entrar en discusión en una sociedad del matrimonio, porque si están a nombre, por ejemplo, del hombre y está viviendo con otra, él no tiene disuelta esa sociedad conyugal, entonces los bienes si están a nombre de él van a pasar a la sociedad conyugal y la esposa puede reclamar. Es como la pensión. Sí. E igualmente en la pensión también, o sea, lastimosamente así haya vivido 20 años con él, pero él está casado,
puede entrar la esposa a reclamar esa pensión también. Y bueno, ahí sí hay una salvedad en la norma, y la norma ya da algo que es pensión compartida. Entonces le pueden dar la pensión a la esposa y a la compañera. Pero eso ya es un debate jurídico en donde tengo que demostrar quién fue el que veló los últimos 2 años por el cuidado y el bienestar de la persona que fallece. Ok, bueno, hay un tema también muy importante que causa muchas dudas, y es el tema, entonces vamos a hablar específicamente pues del matrimonio, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia, lógicamente hablando jurídicamente, del matrimonio por la iglesia y el matrimonio por lo civil, ¿cierto? Digamos que hay varios mitos también alrededor en donde dicen, lógicamente, pues que cuando yo me caso por la iglesia, pues es, digamos, muy complicado, pues el tema de la separación. ¿Es esto real o no? A ver, lo que pasa es que ya técnicamente se llama matrimonio religioso, porque como tenemos tantas religiones o creencias, sí, entonces ya se habla de matrimonio religioso. ¿Qué ocurre con eso? Normalmente en lo católico, cuando se casan, se expide un acta, y esa acta se va de una vez al registro civil, ¿cierto? Se registra. Lo mismo ocurre con las otras religiones. Normalmente lo que hacen es que primero se casan por lo civil y después por la iglesia. Todavía estamos muy en la antigüedad, en donde prevalece mucho el matrimonio católico. Entonces, ¿qué ocurre actualmente? En el matrimonio católico yo me puedo divorciar tranquilamente de efectos civiles. O sea, yo me puedo divorciar para que se cancele todos los efectos civiles. A ver, bíblicamente se dice que uno se casa ante los ojos de Dios y ante los hombres, ¿cierto? Entonces, eso realmente se materializa en la realidad. Cuando nos casamos ante la Iglesia Católica, entonces para ellos eso es algo inquebrantable. Entonces, para uno divorciarse legalmente por la iglesia es muy complicado, es muy complejo. Yo me puedo divorciar ante los ojos del hombre, que es por lo civil. Claro. Yo puedo hacer todo el procedimiento y hago el divorcio, y me puedo volver a casar en cualquier momento por lo civil o por otra religión, pero nunca me puedo volver a casar por lo católico. A no ser de que yo haga un procedimiento de anulación del matrimonio católico. Pero para poder hacer esa anulación del matrimonio católico tengo que cumplir específicamente unos requisitos que exigen ellos para poder hacer la anulación, y es que, por ejemplo, haya sido engañada, pero eso tiene un término, que la persona sea alcohólica, pues que haya una cantidad de requisitos que están establecidos, son como 20 más o menos. Bastante. Entonces, y eso es un proceso canónico, entonces tiene que ir al Vaticano, tiene que ir una cantidad de cosas, entonces se vuelve muy complejo y es muy costoso anular el matrimonio. Así que el que se casa por lo católico, sepa que además no se puede volver a casar por lo católico, mejor porque dicho, es muy complicado. Ahí sí es verdad, hasta que la muerte los separe, porque pues es que imagínate, o sea, hasta el tema del dinero, y lógicamente en muchas ocasiones pues tal vez uno no puede que lo tenga, está el tema también pues de que se deben de recopilar varias pruebas como para que lo puedan entonces también presentar. Ahora bien, entonces el tema, ya hablando específicamente del matrimonio por lo civil, pues tú decías obviamente que es como un poco más fácil también, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, primero me caso por lo civil, o sea, digamos, siempre tiene que haber, obviamente, pues legalmente, si yo me divorcio, me puedo casar por lo civil también tranquilamente. Sí. Hay un mito también que dicen que uno no puede hacerlo como en varias ocasiones, que ha pasado. Haz de cuenta que yo me caso, entonces una vez me divorcio la otra y empiezo como a casarme varias veces. ¿Esto es real o es un mito? ¿O yo me puedo casar las veces que que yo quiera, por ejemplo? Civilmente sí. Civilmente, tú después de que tengas también las causales de divorcio, porque también eso hay que mirarlo, que no es porque yo quiera olímpicamente casarme, divorciarme por lo civil, no. Existen unas causales de divorcio para poder hacer esa terminación de los matrimonios. Entonces, si estoy dentro de esas causales, que ahí son como 10 más o menos, que es la infidelidad, que es el maltrato, que es la alcoholemia, que es la no responsabilidad patrimonial, bueno, hay una cantidad de causales. Si estoy dentro de esas causales, yo me puedo divorciar las veces que quiera, vuelvo a la categoría. Anteriormente se decía que queda con el estado civil divorciada, pero ya eso no es un estado civil, eso es una condición. Entonces, cuando nos divorciamos, volvemos al estado civil soltera. El estado civil solamente hay 3, soltera, casada o viuda, no hay más estados civiles. Entonces, cuando me divorcio, vuelvo a ser soltera o soltero.
entonces me puedo volver a casar si estoy dentro de esas causales. También me puedo divorciar por mutuo acuerdo cuando ya no convivimos hace más de 2 años, entonces ya bueno, no hay una convivencia, no hay nada, vámonos a divorciar porque ya definitivamente no vamos a volver a vivir. Bueno, y es, digamos, algo muy interesante y que también hay que aclararlo. Si yo estoy casada, sea por la iglesia o sea obviamente pues por el tema civil, ¿cómo se demuestran esas causales o cómo empiezo yo un proceso de divorcio? Es decir, porque por ejemplo hay un tema de causa y es el tema de la infidelidad, ¿cierto? Si yo sé que mi pareja me es infiel, pero no tengo cómo demostrarlo, entonces yo cómo podría hacer ahí como para iniciar este tema del divorcio. Tiene que volverse detective. Pagarle un detective privado. Sí, porque realmente tú tienes que demostrar la causal. O sea, tú tienes que demostrar la causal de que te fueron infiel. Entonces, bien sea fotos, testigos, todo lo que puedas poder recopilar, si hay denuncias, si hay una cantidad de cositas que se pueden hacer para demostrar la infidelidad. Lo único que también tienen que hacer es que si quieren tener esa causal como para el divorcio, eso tiene un término. Si yo dentro de ese término no hago las actuaciones legales para pedir el divorcio por la causal de infidelidad, se presume que lo acepté. Entonces, si yo no lo hago inmediatamente dentro de ese término, entonces ya la causal ya no es efectiva. Entonces ya no puedo argumentar esa causal por ahí dentro de 3 años, 2 años. No es que aparte de que me dejó o alguna cosa, me fue infiel. Y todas las causales se demuestran con una única razón. Y es que en el divorcio, es una gran diferencia con la unión marital, de hecho, que eso no existe. En el divorcio, quien dé la causal del divorcio le debe una indemnización al otro. Pero esa indemnización no es de una vez así porque sí, no, yo tengo que demostrar que, o sea, por ejemplo, la persona que está afectada debe demostrar que no tiene capacidad económica, que siempre dependió económicamente de la pareja y todo eso para que puedan indemnizarla. Entonces, y esa indemnización es como una pensión vitalicia, porque al infiel o al maltratador o al que haya causado una causal de estas de divorcio, le debe esa indemnización, y esa indemnización es mensual y es vitalicia. Entonces se meten en problemas. Tremendo, ese tema por ejemplo yo lo desconocía totalmente. Entonces, bueno, debe primero cumplir pues con el tema de demostrarte que efectivamente pues la pareja dependía de la otra persona. Sí. ¿Siempre es por temas de infidelidad o maltrato o hay otras causales también? Cualquier causal. Como te decía ahorita, hay como 10 causales, que entre ellas las normales pues son la infidelidad, el maltrato, pero también está, por ejemplo, el tema de la alcoholemia, de la drogadicción, que sean dilapidadores, o sea, que por ejemplo les gusta el juego de azar, porque ponen en peligro el patrimonio. O sea, hay unas ciertas causales especificadas en la norma, en el Código Civil, que si se encuadran dentro de esas, todas tengo que probarlas. O sea, en derecho hay un argot muy popular que se dice, dame la prueba y te daré el derecho. Entonces tú todo lo tienes que probar. Entonces tú tienes que probar que efectivamente él cometió o ella cometió esa falta, y ahí pides la causal de la indemnización para que la persona pues tenga una tranquilidad. Porque es que el matrimonio se creó como una institución real y jurídica, entonces el vulnerar esa institucionalidad entonces acarrea unas consecuencias. Bueno, consecuencias que hay que decir, Mónica, y televidentes, pues que en muchas ocasiones no conocemos antes de casarnos, ¿cierto? Nos dejamos llevar obviamente por el amor o por el tema de decir como no, pues es que casémonos y ya miramos a ver qué se puede hacer, ¿cierto? Bueno, ahora entonces pasando ya, porque sin digamos, decir que los matrimonios traen muchas consecuencias, no, también obviamente es algo bonito y chévere. ¿Cuáles son, digamos, esos requisitos que debe tener la persona hoy que nos está viendo? Que pues para mí es un secreto que en muchas ocasiones yo, por ejemplo, no sé qué debo de cumplir para poder casarme, ¿cierto? Se dice de que si me voy a casar por la iglesia, pues tengo que tener ya el tema de la primera comunión, de la confirmación. ¿Cuáles son esos requisitos que debe tener uno pues para poder casarse? Pues a ver, Juli, lo que pasa es que en el tema católico sí existen como unos requisitos, porque ellos manejan más como, ¿cómo es que se dicen? Los sacramentos,
que el bautismo, que la confirmación, que esto y esto y esto otro. En el tema católico siempre se exige eso, pues que haya sido bautizado, que tenga la primera comunión, que tenga la confirmación y bueno, ya sigue el matrimonio, que son los 4 sacramentos para ellos. Pero eso no es legal, o sea, eso es para ellos como en la religión de ellos, pero para casarme no necesito nada de eso. Yo para casarme simplemente tengo que ser ciudadana colombiana, que tener el registro civil libre, que no haya tenido una anotación de que esté casada, y si estoy casada debo de tener la anotación de que ya fui divorciada. Entonces, en lo civil y en otras religiones no necesitamos nada de eso, simplemente tener el registro civil de nacimiento, y en otros momentos, pues si es de otra parte, ya se exigen otros requisitos pues para eso. Bueno, ahí tenemos entonces un tema bastante importante. Bueno, y yo quiero obviamente pues aprovechar también este espacio para que tú nos cuentes un poco dónde está ubicado también tu consultorio, redes sociales, contacto, y decir obviamente pues que Mónica se encuentra acá en el municipio del Carmen de Viboral, que no nos tenemos que trasladar a otros municipios o incluso de ciudad, en que pues toda esta asesoría la podemos tener acá. Claro que sí, Juli. Bueno, primero que todo pues aclarar que el casarse no es malo, trae muchos beneficios. Total. Trae muchos beneficios, e incluso mira lo que te contaba ahorita de que la unión marital, pues se pierden los derechos en un momentico, abrir y cerrar de ojos y no saben hacer las cosas. Entonces es mucho mejor pues tener de una vez, y si nos casamos pues si vamos a vivir con una persona, pues por qué no hacerlo de una vez para que no tengamos problemas más adelante. Así es. Bueno, sabemos entonces que está acá ubicada en el municipio del Carmen de Viboral. Cualquier asesoría, obviamente pues todos bienvenidos. Es un tema muy chévere que obviamente falta mucha tela por cortar, pero sabemos obviamente pues que el tiempo en televisión es corto, entonces ya saben, no es que el matrimonio sea algo pues delicado. Entonces obviamente, Mónica, mil gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, Juli, por invitarme. Televidentes, gracias a ustedes también por acompañarnos, y obviamente lo invitamos para que usted continúe disfrutando de toda la programación que tiene Viboral Televisión. Hasta pronto.